Buenos días. El tema de hoy es análisis de la primera ley para sistemas abiertos o volúmenes de control. Para abordar el tema, primero comencemos con la conservación de la masa. La conservación de la masa, al igual que la energía, también se conserva, ya que la masa no se puede ni crear ni destruir durante un determinado proceso. Inclusive la masa se conserva cuando se presentan reacciones químicas. Si tenemos la reacción para la formación del agua, si esta reacción se da completamente, entonces la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos. Entonces, si se tiene 2 kilogramos de hidrógeno molecular, 16 kilogramos de oxígeno molecular, si estos reaccionan totalmente, se van a formar 18 kilogramos de agua. Entonces vemos que la energía, la masa se conserva, al igual que la energía, inclusive en reacciones químicas. Los sistemas cerrados, en los sistemas cerrados, la masa como tal, no hay que hacer un análisis, dado que la masa es la misma en un sistema cerrado porque el sistema no intercambia masa con su entorno. O sea, la masa permanece constante en el sistema cerrado. En los sistemas abiertos o volúmenes de control, se debe mantener un registro de la masa que entra y de la masa que sale, pues ya que ésta puede cruzar las fronteras. Entonces, como la masa también lleva energía, entonces es importante cuantificar cuánto ingresa al volumen de control y cuánto sale. Como concepto, el flujo másico se denota con una M y un puntico arriba, que ese puntico indica la rapidez con respecto al tiempo. Entonces, el flujo másico se define como la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por una unidad de tiempo. Entonces, básicamente, el flujo másico es masa sobre tiempo. Acá vemos esta figura, acá vemos un conducto, asumamos que sea un tubo, supongamos. Entonces, en este vemos que el flujo va en esta dirección, el flujo del fluido va en esta dirección. Este flujo va a llevar una velocidad, ¿sí? Va a pasar por un área transversal. El área transversal va a ser el área transversal al flujo. Si esto digamos que es un tubo, entonces el área de sección transversal a ese flujo sería una circunferencia. Ese sería el área de sección transversal. Las velocidades, recordemos que las velocidades varían de acuerdo a las profundidades cuando el fluido está en contacto con las paredes de un conducto o de un tubo o de cualquier otro canal o un material. Entonces vemos que la parte superior, esta parte, es una pared del tubo, esta es otra pared del tubo. Las velocidades, este es un perfil de velocidades, esto serían entonces las profundidades, total es la profundidad, y las velocidades, estas flechas indican las velocidades en cada profundidad. Entonces, las velocidades van a ser mucho más bajas cuando el fluido tiene contacto con las paredes, y esta va incrementando a medida que va ganando profundidad hasta un punto que en el centro, por ejemplo, si es una tubería, ahí se va a tener la velocidad máxima y luego va a decrecer hasta
el punto donde tiende a cero cuando el fluido tiene contacto con la pared. Entonces, para hacer un análisis más sencillo, lo que se hace es que como hay varias velocidades, vamos a tener muchas velocidades. Entonces, para simplificar el problema, lo que se hace es que todas estas velocidades y estas velocidades que indican con la flecha, se le saca un promedio que va a ser esta. Es decir, un promedio quiere decir la tendencia central de esas velocidades, y acá se tiene entonces la velocidad, una velocidad promedio. Y esa velocidad promedio es la que se utiliza en la ecuación para simplificar los problemas. Entonces acá vemos que el flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad promedio que tiene el flujo o que pasa por esa sección transversal por el área de la sección transversal. Las unidades son masa sobre tiempo, es decir, en sistema internacional es kilogramos sobre segundo. Listo. Entonces, acá están descritas para que detallen más qué significa cada variable. El flujo volumétrico es lo mismo que ustedes conocen en los fluidos como caudal, y es el volumen de un fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Es decir, ese flujo volumétrico o caudal va a ser la cantidad de volumen por unidad de tiempo que pasa por una sección transversal. Entonces, si se tiene este análisis, acá entonces hay una velocidad promedio. Si esta es la sección transversal a ese fluido que pasa con esa velocidad promedio, entonces el flujo volumétrico va a ser igual a esa velocidad promedio que lleva el fluido por el área de sección transversal. Entonces el área, si el flujo va en este sentido, el área de sección transversal, si esto es un tubo asumiendo, entonces el área de sección transversal por la cual va a pasar ese tubo va a ser una circunferencia. Perdonen el dibujo, pero esto es una circunferencia. ¿Listo? Entonces, el flujo volumétrico, también esta ecuación ustedes la han visto en algún momento, que también es lo que se le llama rata de flujo, que es velocidad por área transversal. Y la velocidad que se está tomando para el análisis es una velocidad promedio. Eso es lo que hay que analizar para simplificar los problemas. Luego, ahora, ¿cómo se relacionan los flujos másicos y los flujos volumétricos? Entonces, el flujo másico, que se denota con el M y el puntico arriba, es igual a la densidad por el flujo volumétrico. A su vez, tenemos que recordar que el volumen específico es igual al volumen total en un recipiente o en un sistema sobre la masa del mismo sistema. Y la densidad es la masa sobre el volumen. Si vemos acá, en estas dos relaciones, el volumen específico, el volumen total en el volumen específico está en el numerador y en la densidad está en el denominador. Asimismo, la masa se invierte, entonces se dice que la densidad va a ser igual o es igual al inverso del volumen específico. Es igual a 1 sobre el volumen específico. Entonces se tiene que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, pero como la densidad es 1 sobre el volumen específico, entonces esto es lo mismo, 1 sobre volumen específico es lo mismo que densidad. Entonces, para tener en cuenta que el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico,
al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Entonces, ahora, ¿cómo se define el principio de conservación de la masa? Principio de conservación de la masa para un volumen de control, cuando se habla de volumen de control, es un sistema abierto, es decir, que hay un intercambio, puede haber intercambio, o sale y entra masa, y entra masa al sistema, ¿sí? El sistema puede intercambiar masa. Entonces, la conservación de la masa dicta que la masa total que entra al sistema abierto o volumen de control en un determinado tiempo, menos la masa total que sale al sistema abierto durante un intervalo de tiempo, va a ser igual al cambio de la masa dentro del volumen de control en ese mismo periodo de tiempo analizado. Entonces, este cambio de la masa va a ser igual a la masa final menos la masa inicial. Ahora, en forma de tasa, esto se puede expresar de tasa, quiere decir que el flujo másico que entra al volumen de control menos el flujo másico que sale en el volumen de control o sistema abierto va a ser igual al cambio de la masa en forma de tasa con respecto al tiempo. Y esto quiere decir, esto es como una de esas, son derivadas que indican de la derivada sobre respecto al tiempo es una rapidez en el cual cambia la masa del volumen de control. Sí. Entonces tenemos estas dos ecuaciones cuando es con masa total y acá cuando es flujo másico. Masa total, flujo másico. Las dos ecuaciones que hemos mostrado, esta balance de masa en forma total y en forma de tasa, son estas dos, se aplica para cualquier volumen de control o cualquier sistema abierto que experimenta alguna clase de proceso, un determinado proceso. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Masa que entra menos masa que sale igual al cambio de la masa del volumen de control. Y la tasa o el flujo másico que entra al volumen de control menos el flujo másico que sale en el volumen de control es igual a la rapidez del cambio de la masa con respecto al tiempo. ¿Sí? Vale. Acá vemos en este ejemplo muy sencillo de una tina de baño ordinario. Entonces, si en esta tina están entrando 50 kilos de masa de agua y está saliendo 30 kilos de masa de agua, entonces el cambio de la masa de la tina va a ser igual a la masa que entra menos la masa que sale. Entonces entran 50 y salen 30. Entonces ese cambio, lo que va a almacenar, esa tina va a ser 20 kilogramos, que es la diferencia de lo que entra y lo que sale. Hay un caso especial en el que el volumen de control es semejante a un sistema cerrado. Es cuando cuando se analiza un sistema de volumen de control cuando no cambia la masa con el tiempo. Entonces, en este caso especial, esto se puede definir como un sistema cerrado porque no hay cambio de la masa durante el tiempo. Entonces, ese es un caso especial para un volumen de control que no experimenta un cambio de masa en el tiempo. Durante un proceso estacionario, la cantidad de masa si este es el volumen de control y estas líneas puntiagudas
son las fronteras del sistema. Entonces, este es el volumen de control. Para un proceso de flujo estacionario, la masa que está dentro de este volumen de control, de todo este volumen de control, todas las líneas puntiagudas que está como un cubo, todo eso va a ser un recipiente, un tanque, por ejemplo, y la masa en un flujo, en un proceso de flujo estacionario no cambia con el tiempo. O sea, la variación de la masa no cambia con el tiempo. Siempre esa variación de la masa con el tiempo siempre va a ser igual a cero. No cambia con el tiempo. Listo. Hay sistemas en los cuales pueden haber entradas de masa y salidas de masa múltiples. Acá vemos dos entradas de masa, digamos, simultáneas o en determinado tiempo varían. Y vemos una salida. Esto le llamamos flujo másico 1, flujo másico 2 y flujo másico 3, que es corresponde a la salida. Los 1 y 2, este 1 y 2 son de entrada y el 3 de salida. Acá vemos entonces que cuando hay entradas múltiples, el interés como tal no está en el cambio de la cantidad de masa del volumen de control, sino en el cambio de flujo másico. Entonces, acá ingresan 2 kilogramos por segundo. Cada segundo están ingresando de masa 2 kilogramos. Y en cada segundo están ingresando 3 kilogramos. Entonces, estacionario no va a cambiar con el tiempo. Y lo que va a salir es que se está entrando 2 kilogramos cada segundo. Y acá está 3 kilogramos cada segundo. Van a salir entonces la sumatoria de las entradas múltiples. Entonces va a ser masa 1, o sea, flujo másico 1 más flujo másico 3 va a corresponder a la salida. Entonces 2 más 3 que entra van a salir 5 kilogramos por segundo, cada segundo. Entonces esto acá se puede simplificar como una sumatoria de las masas que entran. Entonces de los flujos másicos que entran. Entonces, por ejemplo, para este caso, vamos a tener la sumatoria de las masas que entran. ¿Entran cuántas? Entran 2. Entonces sería flujo másico 1, M con un puntico 1, más la masa, un puntico 2. Eso serían las sumatorias. Este es un punto acá. Va a ser igual a la sumatoria de la salida. Que va. La salida entonces solamente hay una. Y se tiene que hay una sola M3. Entonces así se representa la resolviendo esta sumatoria para este sistema. Esta es una sumatoria. Entonces, para que se tenga en cuenta cuando hay entradas y salidas múltiples para un proceso de flujo estacionario, es decir, que no cambia la cantidad total de la masa con el tiempo. Entonces, se tiene, esta ecuación ya fue la que presentamos, que la masa total para un proceso de flujo estacionario, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. En muchos dispositivos de ingeniería como toberas, difusores, bombas, trabajan con una sola corriente, es decir, una sola entrada y una sola salida. Entonces, por ejemplo, si este es el sistema, una sola entrada, va a entrar flujo, una sola, y va a salir una sola corriente. Entonces, muchos dispositivos analizan con una sola corriente. Y entonces esta ecuación ya no va a ser una sumatoria, sino que va a ser simplemente el flujo másico al inicio del proceso igual
perdón, el flujo másico que entra va a ser igual al flujo másico que sale. Y como ya hemos visto que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área. Entonces va a tener, si las propiedades del fluido cambian, entonces la densidad 1 va a tener una velocidad de entrada, una área transversal de salida. Estos tres variables pueden cambiar a la salida. Puede tener entonces el fluido otra densidad, puede tener otra velocidad, otra área de sección transversal, pero básicamente esta ecuación es también la que se conoce como continuidad, que es que se conserva la masa. Es la misma ecuación de continuidad que ustedes verán en mecánica de fluidos. Ahora, para líquidos, por ejemplo, se da el caso que el flujo es incompresible, dado que la densidad donde donde está contenido ese líquido no cambia con el tiempo. Como a diferencia de los gases, que los gases sí pueden cambiar de densidad. Y los gases, por ende, pues, son compresibles. Pero los líquidos se pueden considerar como sustancias incompresibles, densidad constante, y por ende la ecuación de conservación de la masa para el caso de un flujo incompresible, entonces se tiene la ecuación que ya se ha planteado, que la sumatoria, esto también es con respecto a los flujos volumétricos, que son los mismos caudales. Ese tiene entonces que para una corriente única, es decir, una única entrada y una única salida, se tiene entonces que el flujo volumétrico 1 es igual al flujo volumétrico 2, en la entrada y en la salida del sistema. Y tenemos entonces que el flujo volumétrico es velocidad 1 por área 1 y el flujo volumétrico 2 es velocidad 2 a la salida por el área transversal a la salida. Y esta ecuación se puede deducir de la diapositiva anterior. Tenemos que V1 por A1, velocidad promedio 1, por la área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces esta ecuación también la podemos ver acá. Vemos entonces que si la densidad 1 es igual a la densidad 2, esto es igual a una densidad, entonces si densidad 1 es igual a densidad 2, simplemente se cancela, eso va a dar 1. Densidad 1 sobre densidad 2, como son la misma cantidad, eso va a dar 1 y por lo tanto se van a cancelar y por ende se va a tener que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Que es esta ecuación que hemos planteado para el caso de flujos incompresibles. Para algunos procesos de flujo estacionario, no necesariamente los flujos volumétricos, es decir, los caudales, se conservan. Acá vemos un caudal de 1 en la entrada de 1.4 metros cúbicos sobre segundos y un volumen y un caudal de salida de 0.8. Vemos que entras 1.4 metros cúbicos por segundo y sales 0.8. Entonces,
En este proceso, cuando es una compresión de aire, los flujos volumétricos puede que no se conserven. Y eso porque el caudal en este punto 0.8 es menor al de entrada de 1.4, es porque como se está comprimiendo aire, la densidad a la salida va a ser mayor y por ende va a incidir en el flujo volumétrico. Pero si vemos entonces, el flujo másico sí se conserva. El flujo másico va a ingresar a una tasa de 2 kilogramos de aire por segundo y va a salir 2 kilogramos por segundo. Entonces se conserva el flujo másico, pero puede que no se conserve en algunos procesos el flujo volumétrico. Eso es lo que está mostrando esta figura. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, se trata de un flujo de agua por una boquilla o tobera, esta tobera que se está mostrando, para de regado de jardín. Entonces, se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones. Entonces acá vemos que esta es la cubeta que tiene 10 galones y esta se va a llenar. El diámetro interior de la manguera, esta es la manguera, el diámetro interior es de 2 centímetros, pero como hay una tobera, esta se reduce, hay un reductor del diámetro que reduce el diámetro de 2 centímetros la manguera a la salida a 0.8 centímetros en esta salida de la boquilla, en el orificio de salida. Si se toma 50 segundos en llenar el agua, llenar la cubeta con el agua, entonces esto para que se llenen estos 10 galones se requieren 50 segundos. Determinar los flujos volumétricos y flujo másico de agua por la manguera y la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. Entonces, para el análisis hay unas suposiciones iniciales. El agua se considera incompresible sin sacrificar mucho en precisión. La densidad es 1000 kilogramos metro cúbico. Vamos a tomar esta densidad, pero recordemos que la densidad, dependiendo de la temperatura y ciertas condiciones del sitio donde se está analizando el fluido, esta va a cambiar. Pero acá lo vamos a tomar con un estándar de 1000 kilogramos metro cúbico a manera de resolver este problema. El flujo estacionario quiere decir que la masa o la cantidad de masa que se está transportando a través de este sistema va a ser constante. Si se toma la tobera como el sistema, puede ser que se pueda analizar. Quiere decir que la masa o la cantidad de masa por unidad de tiempo que está entregando esa tobera va a ser constante. O sea, no hay un cambio donde va a haber en un determinado tiempo mayor salida de agua que en otro. O sea, siempre la salida de la masa de agua va a ser constante en el tiempo. Y no hay pérdidas, pérdidas de agua por salpicaduras. Entonces, es decir, toda el agua que está llenando el recipiente no se está con manera de gotas o de regado por fuera, no se está desperdiciando agua para hacer el análisis. Entonces, el flujo volumétrico es la cantidad de volumen en un determinado tiempo. Entonces, se tiene que la cubeta tiene un volumen de 10 galones y tardó en llenarse 50 segundos. Entonces, haciendo el factor de conversión, a un galón equivale a 3.7854 litros. Entonces, galones con galones se cancelan y esto me va a dar un total de 0.757 litros sobre segundo. Entonces, este es el Profe, flujo volumétrico. una preguntita. Sí.
¿Qué tipo de galones ¿Qué son esos? tipo de galones son esos? ¿Americanos o ucranianos? Bueno, las preguntas las vamos a hacer al final, listo, pero mira acá la conversión. 3.78, acá está la respuesta. Si ve la conversión con un galón equivale a 3.78, entonces ese galón, de acuerdo a las tablas, ustedes lo van a verificar y van a ver de qué se trata. Eso es un galón Cuando aquí- americano, profe. Listo. Eso después lo analizamos, es un galón americano, perfecto. Pero acá está la conversión de lo que se trata un galón a 3.78 litros, ¿sí? Entonces, básicamente, al final, anoten muy juiciosamente cómo han venido siendo sus dudas y al final la vamos resolviendo, ¿vale? Listo. Listo. Entonces, se tiene que el flujo volumétrico es 0.757 litros por segundo. Ahora, el flujo másico, que es la cantidad de masa por unidad de tiempo, ya hemos visto que la ecuación es flujo másico es densidad por flujo volumétrico. La densidad del agua ya hemos visto que se va a tratar como 1000 kilogramos metros cúbicos, que equivale a 1 kilogramo por litro. Y el flujo volumétrico calculado, que es 0.757 litros por segundo. Entonces acá vemos que este litros con litros lo cancelamos y esto me va a dar 0.757 kilogramos por segundo. Entonces tenemos flujo volumétrico y flujo másico. Primera parte que hemos resuelto del ejercicio. Ahora vamos a calcular la velocidad del flujo de agua a la salida de la boquilla de esa tobera, ¿sí? Entonces se tiene que el flujo volumétrico, como es un proceso estacionario, entonces si tomamos la entrada y la salida de la tobera, vamos a tener que la densidad, el flujo volumétrico es constante, porque se trata de un proceso estacionario que no cambia con el tiempo, y se tiene entonces que a la entrada y salida de la tobera, el caudal va a ser 0.757, que fue lo calculado, el flujo volumétrico, dividido entre 1000 para convertir a metros cúbicos por segundo. Entonces se tiene que el caudal es 7.57 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces esta es la ecuación de conservación de la masa que hemos visto. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Pero como en este caso, estas dos van a ser igual a flujo volumétrico 1 y flujo volumétrico 2. Pero entonces, como el flujo volumétrico es constante, entonces se tiene que, podemos tomar la salida de la boquilla, la salida de la tobera, de la boquilla, reductora, y se tiene entonces que ese flujo volumétrico, que es igual en 1 y 2, entonces por lo tanto se pueden igualar a un solo flujo volumétrico matemáticamente, y ya teniendo el diámetro de la reducción de esa boquilla, que es 0.8 centímetros, la manguera tiene 2 centímetros, pero en la boquilla se reduce a 0.8, el diámetro va a ser igual a 8 por 10 a la menos 3 metros. Entonces se tiene, por ende, el área. Si tengo el diámetro, voy a tener el área de una circunferencia. Entonces, lo que nos están pidiendo es la velocidad a la que sale ese fluido. El flujo volumétrico se tiene, que es este valor, se tiene el área de sección transversal, que depende del diámetro, y se puede calcular, por ende, la velocidad a la salida. Esa velocidad a la salida va a ser el flujo volumétrico, que es constante, sobre el área en la boquilla donde se reduce el diámetro. Entonces se tiene que la velocidad es igual al flujo volumétrico sobre el área, y el área, acordemos que el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ahora reemplazamos
flujo volumétrico ya calculado es 7.57 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero el diámetro es 8 por 10 a la menos 3 metros, se eleva al cuadrado y se divide en 4. Efectuando esta operación, se tiene entonces que la velocidad es igual o aproximadamente 15.1 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio del fluido en la boquilla de la salida de menor diámetro o la salida de esa tobera. Esa es la velocidad que aunque está saliendo el agua por esa tobera. Pero obviamente en la parte donde la tobera tiene un diámetro de 0.8 centímetros, que es justamente en la salida. Ese ejemplo 5.2, que se trata de la descarga de agua desde un recipiente, de cómo varía entonces en el tiempo los flujos con respecto a las alturas en determinados tiempos. Esto para que lo analicen es el ejemplo 5.2, página 225 del libro de Sengel, edición séptima. Para que lo analicen. Vamos a hacer un análisis, otro problema, ejemplo, en el cual se va a hacer el balance de masa para procesos estacionarios. Entonces, el enunciado es que un recipiente rígido, acá nos están dando un dato rígido de 1 metro cúbico, contiene aire cuya densidad es 1.18 kilogramos por metro cúbico. Ese recipiente se conecta a un tubo de suministro de alta presión. Este es un tubo de suministro de alta presión mediante hay una válvula que controla el flujo, salida e ingreso de flujo. Luego esta válvula se abre y se deja entrar aire al recipiente hasta que la densidad de aire en el recipiente aumenta a 7.20 kilogramos metro cúbico. Es decir, el volumen, acá haciendo el análisis, lo que está haciendo es que si al entrar aire y el volumen al no cambiar, entonces la densidad va a haber más masa en ese mismo volumen, entonces la densidad va a incrementar. Entonces el problema pide determinar la masa de aire que ha entrado al sistema. Entonces, haciendo ya el esquema, acá vemos en el estado, en el inicio del proceso, final del proceso, se tiene que la densidad 1 es 1.18 antes de entrar, justamente antes de ingresar masa, aire a este recipiente, la densidad es 1.18 kilogramos metro cúbico. El volumen es 1 metro cúbico. La masa se puede determinar conociendo el volumen y la densidad. Y en el estado 2, como se trata de un recipiente rígido, el volumen de ese recipiente no va a cambiar y toda la masa de aire se va a adaptar a ese recipiente. Entonces el volumen va a ser el mismo. La densidad, como ingresó más masa en ese mismo volumen de recipiente, incrementó a 7.20. Pero acá se va a dejar ingresar aire hasta el punto en que la densidad va a incrementar a 7.20 kilogramos metro cúbico. Acá obviamente la masa no se conoce al final del proceso, pero sí se puede conocer o se puede estimar conociendo el volumen y la densidad. Entonces, acá vemos que en el estado 1 se tiene un volumen 1 de 1 metro cúbico, una densidad 1 de 1.18 kilogramos metros cúbicos. Entonces, la densidad es masa sobre volumen, despejando masa, densidad por volumen, ya ustedes lo saben. Reemplazamos densidad 1.18 y volumen 1 metro cúbico, entonces se tiene que la masa en el estado 1, en el estado inicial, es 1.18 kilogramos. Se hace lo mismo para el estado 2. Se tiene el volumen 2
es el igual al volumen 1, porque se trata de un recipiente rígido, es 1 metro cúbico. Y acá es densidad 2. Densidad 2 es 7.2 kilogramos metros cúbicos. Entonces, conociendo la masa es igual a la densidad por el volumen. Densidad es 7.2 y el volumen es 1 metro cúbico. Resolviendo, da entonces que la masa al final del proceso es de 7 kilos. ¿Listo? Entonces tenemos estos valores, masa al inicio del proceso y masa al final del proceso. Ahora el balance de masa dicta o establece que la masa que entra para un proceso de flujo estacionario menos la masa que sale es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control. Como acá vemos, esta masa que sale es cero. ¿Por qué? Porque si hacemos el análisis del sistema, acá vemos que solo hay un ingreso, pero no hay salida de masa. No hay salida de masa. Entra masa, pero no sale. Entra, pero no sale. Y por lo tanto, esa salida de masa es cero. Entonces se tiene que la masa que entra es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control. Entonces la masa que entra va a ser igual a la masa 2 al final del proceso, que es 7.2, menos la masa al inicio del proceso, que es 1.18. Entonces esa resta da 6.02 kilogramos. Y esta es la respuesta o la masa que está ingresando o que ingresó a ese volumen de control, que es el dato que se está solicitando en el ejercicio. Ahora, el concepto de trabajo de flujo o energía de flujo. Entonces, el trabajo de flujo como tal se define como aquel trabajo que se requiere para que entre o salga masa al volumen de control. Acá vemos en este ejemplo que este es una masa que está a los alrededores de este sistema. Acá vemos que estas son las líneas puntiagudas, es la frontera del sistema. Entonces, ¿cómo se requiere un trabajo para que esa masa entre al volumen de control? Acá está antes de entrar y después de salir, es decir, se requirió un trabajo, ¿sí? Un trabajo requerido para que esa masa entre al volumen de control, pase la frontera de ese sistema y entre al volumen de control. Entonces, el trabajo de flujo, que es ese trabajo que se requiere para que entre o salga masa en el volumen de control, acá se tiene este análisis de este sistema. Acá ahí está el volumen de control línea de puntiaguda del sistema que se está analizando. Estas son las propiedades de la masa que va a ingresar, un volumen, una presión, una masa. Para hacer el análisis se toma como un émbolo imaginario, y a ese émbolo imaginario, si se ve que se le debe aplicar una fuerza para que esto se desplace hacia, por la longitud L, para que pueda ingresar al sistema de control. También se puede hacer el mismo análisis para la salida. Entonces esa fuerza, el trabajo de flujo es trabajo, recordemos que fuerza por distancia sería entonces esta fuerza por esta distancia. El trabajo de flujo va a ser fuerza por la distancia desplazada de esa masa. Pero recordemos que la fuerza, en este esquema, fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, vemos que esta fuerza se reemplaza por presión por área. Entonces tiene que fuerza es presión por área por esta distancia desplazada. Y se tiene entonces que si este es un largo
y acá hay un área de sección transversal, digamos que sea una circunferencia, como un cilindro, digamos. Esa área de sección transversal, donde se está aplicando la fuerza, por esa distancia, eso quiere decir que esto es un volumen. Entonces, área por desplaza por la distancia desplazada para ese sistema que, como un cilindro y émbolo, entonces el volumen va a ser igual al área transversal por la magnitud de la distancia, y ahí se va a tener entonces que el trabajo de flujo se define como P por B, como ya hemos visto anteriormente en clases anteriores, y el trabajo de flujo es P por B, presión por volumen. Eso es lo que se conoce también como P por B. Entonces este es trabajo de flujo total en unidades totales de trabajo, kilojoules, y también se puede expresar en términos de específicos, es decir, el trabajo de flujo específico va a ser igual a la presión por el volumen específico, es decir, esto lo dividimos sobre la masa. Listo, entonces ese es el concepto de trabajo de flujo. Ahora bien, la energía total de un fluido en movimiento, entonces, para sistemas simples, los efectos magnéticos, eléctricos, de tensión superficial son insignificantes en muchos sistemas, y por lo tanto, la energía total solo va a constar de la energía cinética, potencial e interna. Entonces acá ya esta ecuación la hemos visto, la energía total es igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. La energía interna es energía interna, es una propiedad que usualmente se toma en tablas, pero en términos específicos cabe destacar, la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. La energía total específico es dividir toda esta ecuación sobre la masa. Todo lo dividimos sobre la masa. Todo lo dividimos sobre la masa. Entonces acá vemos que la energía total sobre la masa es energía específica. La energía interna sobre la masa es energía interna específica. La energía cinética total sobre la masa es energía cinética específica. La energía potencial total sobre la masa es igual a energía potencial específica. Entonces acá vamos a reemplazar energía interna específica. Al dividir esto sobre la masa se cancela y solo va a quedar velocidad al cuadrado sobre 2. Y al dividir este término por la masa va a quedar solo gravedad por altura. Eso es en términos de energía específica, que equivale o se representa en el sistema internacional como kilojoules por kilogramo. La energía total de un fluido en movimiento se denota con este símbolo θ. Entonces, cuando un fluido entra o sale al volumen de control, este posee una forma adicional de energía porque la masa consigo lleva energía. Y esa energía también, como entra y sale, hay una energía que está asociada con el trabajo de flujo, que es esta energía adicional. Es la energía de flujo que se va a considerar para un fluido en movimiento. Es decir, el fluido cuando entra o sale al volumen de control. Y entonces este θ va a ser igual a la energía total, la energía específica, y hay que añadirle la energía de flujo, que es el trabajo de flujo que se nota como presión por volumen. Acá estamos hablando en energía total del fluido en movimiento, pero específica. Acá es por unidad de masa.
Entonces va a ser igual a la presión por el volumen específico más la energía interna más, o en pocas palabras, estos tres términos equivalen a E, que fue lo que deducimos anterior, la energía específica, y este P por B es el término adicional de energía para el fluido en movimiento. Entonces, recordando que P por B más H, estos dos términos, es lo que equivale a la entalpía. Entalpía es igual a presión por volumen más esa energía interna. Entonces, el trabajo, la energía total de un fluido en movimiento va a ser igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Esto es por unidad de masa. Y tenemos entonces que la entalpía es de tablas, la energía cinética es específica, es velocidad al cuadrado sobre 2g, y la energía potencial específica es gravedad por altura. Entonces, al tener esta expresión, ya no es necesario preocuparse por el término de presión por volumen, sino de entalpía. Y esta entalpía, que ya tiene en cuenta esa presión por volumen más la energía interna, esa entalpía es a través de tablas, usualmente para los problemas termodinámicos. Entonces acá vemos que la energía total de un fluido en movimiento, θ, acá vemos cuando el fluido es estático, entonces se tiene que la energía va a ser igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Y cuando el fluido en movimiento se denota con θ y va a ser igual a la energía de flujo más la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. La energía transportada por la masa, o sea, la energía que lleva la masa, va a ser igual a la masa por θ, que es lo que ya vimos anteriormente, este θ, que es la energía total de un fluido en movimiento. Entonces, la energía de la masa va a ser igual a la masa por ese θ, que es la energía de la masa para un fluido en movimiento, pero esto es en términos específicos. Entonces, como ya hemos visto, este θ es igual a entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2g más gravedad por altura. Este término corresponde a la energía interna más la energía o el trabajo de flujo. Este término corresponde a la energía cinética y a la energía potencial. Y obviamente este θ está multiplicado por la masa. Cuando las energías cinéticas en una corriente de flujo son insignificantes, es decir, cuando no hay una variación significativa de la velocidad en el sistema, esto va a tender a cero. Y cuando tampoco hay una diferencia de altura significativa, esto tiende a cero. Entonces esta ecuación se reduce a que la energía de la masa es igual a la masa por la entalpía. Entonces, esta es la ecuación cuando los efectos de la velocidad y de la altura son insignificantes, o sea, no hay una variación muy significativa, entonces se reduce esa energía de la masa a la masa por la entalpía. La tasa de energía transportada por la masa se denota entonces con un puntico. El puntico indica la rapidez con respecto al tiempo. Entonces, la tasa de energía
transportada por la masa va a ser igual al flujo másico por la energía del fluido en movimiento. Es una energía en términos de masa, sobre unidades de masa. Y acá se tiene entonces que va a ser igual a este flujo másico, y este teta ya lo hemos visto que es entalpía más energía cinética más energía potencial. Acordemos que cuando es con tasa, entonces es unidades de energía por tiempo, joule por segundos, y joule por segundo da unidades de watts o potencia. Entonces, se hace lo mismo cuando el sistema no experimenta cambios significativos en la velocidad, tiende a cero, esto tiende a cero, y esta ecuación se va a reducir a que la tasa de energía transportada por la masa va a ser igual al flujo másico por la entalpía. Acá vamos a ver un ejemplo para familiarizarnos con las fórmulas relacionadas con la energía transportada por la masa. Sale vapor de agua de una olla de presión de 4 litros, la olla tiene 4 litros, cuya presión de operación es 150 kilopascales, la presión de que está operando esa olla es de 150 kilopascales. Se observa que la cantidad de líquido en la olla disminuyó 0.6 litros en 40 minutos después de imponerse condiciones estacionarias de operación. Es decir, hubo condiciones estacionarias. Y que el área de la sección transversal de la abertura de salida es 8 milímetros cuadrados. Determine el flujo másico del vapor y la velocidad a la salida, las energías total y del flujo del vapor por unidad de masa y la tasa a la cual sale energía de la olla en forma de vapor. Entonces, para el análisis, el flujo es estacionario, tal como lo dice acá. Esos 0.16 litros se reducen cuando o después cuando se dan las condiciones estacionarias de operación. Entonces, como tal, no se tiene en cuenta un T inicial, sino que después que se está haciendo el análisis, la tasa a la cual está saliendo vapor es constante. Las energías cinéticas y potenciales son insignificantes, no hay una diferencia de velocidades significativas o de velocidades significativas del sistema, ni alturas significativas que incidan en los valores de las energías. Entonces, y también otro aspecto es que en todo momento se presentan las condiciones de saturación. ¿Sí? Hay condición de saturación. Hay vapor saturado y líquido saturado en todo momento. ¿Sí? Listo. Y también que el vapor que sale en la olla va a estar saturado en todo momento. Los datos, tenemos entonces que el intervalo de tiempo a los cuales se perdieron o se evaporaron 0.6 litros, son 40 minutos, un tiempo de 40 minutos, sí, que equivale a 2.400 segundos. Ese cambio de volumen del líquido fue 0.6 litros, que equivale a 0.006 metros cúbicos. Como están en condiciones de saturación, vamos a la tabla de saturación, que es la A5, y a una presión de saturación de 150 kilopascales, se lee que hay un volumen de líquido saturado de 0.001053 metros cúbicos por kilogramo, ese volumen específico. Se lee también el volumen específico del vapor saturado, que es 1.1594 metros cúbicos por kilogramo. Se lee la entalpía
la entalpía del vapor saturado, que es 2693.1 kilojoules por kilogramo, y la energía interna de ese vapor saturado a 150 kilopascales, que es 2519 o 1519.2 kilojoules por kilogramo. Ahora, calculamos el flujo de masa de vapor y la velocidad de salida. Entonces, primero calculamos, tenemos que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. La masa es volumen sobre volumen específico. Entonces, la masa va a ser igual a ese cambio de volumen, que es 0.6 litros o 6 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, sobre el volumen de líquido saturado. Entonces tiene que la masa va a ser igual a 0.57. Entonces, teniendo la masa de 0.57, se va a calcular el flujo másico. El flujo másico es masa sobre tiempo, entonces va a ser masa calculada sobre el intervalo de tiempo en la que ocurrió el cambio. Entonces, 0.57, que es la masa, sobre la variación del tiempo, que es 40 minutos, que equivale a 2400 segundos, se tiene que el flujo másico es 2.37 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. Entonces, este sería el flujo másico. Ahora calculamos la velocidad de salida de vapor, la velocidad pero promedio de salida de vapor. Entonces se conoce se conoce el área, se conoce la densidad o el volumen específico. Si conozco densidad, conozco volumen específico, porque la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, bueno, acá vemos la ecuación del flujo másico. Flujo másico es densidad por flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico a su vez es caudal, es velocidad por área. Entonces tenemos que la densidad, como ya hemos visto, la densidad es igual al inverso, o es el inverso del volumen específico. Entonces esta densidad va a ser igual a 1 sobre el volumen específico. Entonces así planteamos la ecuación para resolver el término que nos están hallando, que es la velocidad. Están solicitando el ejercicio. Entonces la velocidad, este flujo másico ya se calculó. La velocidad es la que se quiere calcular. El área ya, el área de la salida de vapor, que es 8 milímetros cuadrados, lo suministra el ejercicio. Tengo el área, el volumen específico. Entonces, como se está hablando de vapor saturado, ya se tiene ese volumen específico de vapor saturado, que es 1.1594 metros cúbicos por kilogramo, y se tiene a través de tabla, ya se tiene este valor. Solo faltaría la velocidad. Despejando, velocidad va a ser igual a el flujo másico por el volumen específico del vapor saturado sobre el área. Ahora simplemente reemplazamos. Flujo másico ya lo hemos calculado de 2.37 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. Recordemos que se puede tomar como un proceso estacionario. Entonces, esta tasa que entra igual a la que sale. Entonces, el flujo másico ya lo hemos calculado. El volumen específico para vapor saturado
acá lo tenemos que es 1.1594 metros cúbicos, y el área a la salida es 8 milímetros cuadrados, que es igual a 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto me da un total, es decir, esa velocidad de salida de vapor es de 34.3 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que se está solicitando. Ahora nos piden la energía total y de flujo de vapor por unidad de masa. Entonces se tiene que el trabajo de flujo es igual a presión por volumen. Este es el trabajo de flujo. Pero recordemos que la entalpía es igual a presión por volumen más la energía interna. Entonces, esta entalpía H minúscula igual a presión por volumen más la energía interna. Entonces, el término de trabajo de flujo, que es P por B, este es el término de P por B, este nos lo están pidiendo. Entonces, P por B, acá lo podemos despejar. P por B va a ser igual a que P por B va a ser igual a H, entalpía menos energía interna. Ese sería el trabajo de flujo que nos están allá. Entonces el trabajo de flujo va a ser igual, como se está hablando del vapor que sale. Entonces el vapor que está saliendo con una entalpía de vapor saturado y una energía interna de vapor saturado. Eso lo vemos a través de la tabla 5 para una presión de 150 kilopascales. Y acá simplemente la entalpía, que es la calculada a través de tabla, es 2693.1, y la energía interna para el vapor saturado es 25.19, y por ende ese trabajo de flujo que nos están pidiendo es esa diferencia, 2693 menos 2519 da 174 aproximadamente kilojoules por kilogramo. Ahora, la energía total de vapor es de como está en movimiento, entonces va a ser a la energía de flujo más esta energía que va a corresponder a energía interna más energía cinética más energía potencial. Entonces, para este análisis, no hay un cambio significativo en la energía cinética, no hay ni en la velocidad ni en la potencial. Entonces, tiene que θ es igual a P por B más U. Pero P por B más U es la definición de entalpía, es decir, θ es igual a H. Como se está hablando del vapor saturado, porque el vapor saturado es lo que está saliendo, y eso es lo que están pidiendo, entonces va la energía interna, como es igual a la entalpía del vapor saturado, ya como lo hemos deducido acá, θ igual a H. Al ser θ igual a H, entonces θ simplemente va a ser la entalpía que leímos a través de tablas, y esa entalpía va a ser igual a 2693.1. Allí, ese es el dato que se estaba buscando, se quería calcular. Ahora, la tasa de energía de vapor de salida en forma de tasa, es decir, en energía por tiempo, la rapidez de esa energía por unidad de tiempo. Entonces, como ya hemos visto esta ecuación, la pueden repasar cuando la estudien. Esa tasa de energía transportada por la masa es igual al flujo másico por esa energía del fluido en movimiento. Entonces, este flujo másico ya lo hemos calculado, 2.37 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. Y esta θ, que es la energía del fluido en movimiento, la calculamos en el paso anterior, 2693.1, pues que es lo mismo que la entalpía, como ya hemos definido acá, 2693.1, eso sería el θ.
lo hemos calculado. Y así vamos a tener entonces, solucionando, vamos a tener entonces que este kilogramos con este kilogramos se van a cancelar y nos va a quedar kilojoules sobre segundos, y kilojoules sobre segundo es kilowatts. La respuesta va a ser 0.638 kilowatts. Para el análisis en flujo estacionario hay que recordar que estacionario significa que no hay cambio con el tiempo, y su contrario, no estacionario o transitorio, es aquello que sí, que implica que sí hay cambio con el tiempo. Uniforme significa ningún cambio con una ubicación en una región específica. Entonces, recordar que el proceso de flujo estacionario se puede definir como un proceso durante el cual un fluido fluye de forma estacionaria por un volumen de control. Es decir, esta como tal no cambia con el tiempo. O sea, sus propiedades, algunas propiedades no cambian con el tiempo. No hay cambio con el tiempo de las propiedades. Entonces acá vemos, por ejemplo, en el flujo estacionario, miramos acá, vemos entonces que 300 en este punto, en cada momento, en este es un T1 y este es en un T2. En un T1 y un T2 vemos que las condiciones de esas propiedades no cambian con el tiempo, ¿cierto? Pueden cambiar de posición, pero no con el tiempo. Es decir, en cualquier tiempo, 300 acá, en esta región va a ser también 300. 250 va a ser 250. Tal vez esto puede que no sea o no es uniforme, porque si cambia las propiedades, esta propiedad que es la temperatura cambia en regiones específicas. Entonces sí puede que no sea uniforme, no es uniforme, pero sí es estacionario, porque en un tiempo 1 y en un tiempo 2 pueden cambiar de posición. Es decir, si puede que no sea uniforme, 300 acá, 250 acá, 300 y 250 acá, no sea uniforme, pero sí en el tiempo siempre van a ser las mismas condiciones de operación, 300, 250, 250, 200, 250. Y entonces, por otro lado, en condiciones del flujo estacionario, como vemos en esta figura, el contenido de la masa y la energía de ese volumen de control, este es el sistema, va a permanecer constante en los análisis de flujo estacionario. Es posible que algunos dispositivos en la práctica de ingeniería puedan operar en condiciones eh, estacionarias, como por ejemplo las turbinas, las calderas, los condensadores, intercambiadores de calor, plantas de energía o sistemas de refrigeración. Entonces, también en las condiciones de flujo estacionario, las propiedades de un fluido en una entrada o salida no cambian con el tiempo, no van a cambiar con el tiempo. El balance de masa para un sistema general de flujo estacionario, donde se tiene que la sumatoria de los flujos másicos de entrada igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. Y esto es básicamente porque en un proceso estacionario la variación del flujo másico o de la masa del volumen de control con respecto al tiempo es igual a 0. Si ustedes se van a la ecuación,
si esto va a tender a cero, entonces por ende, si esto es cero, entonces se va a tener esta relación que la sumatoria de los flujos másicos de entrada igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. Entonces, cuando hay una sola corriente, es decir, una sola entrada y una sola salida, entonces se tiene que el flujo másico de entrada igual al flujo másico de salida, y el flujo másico por definición es densidad por velocidad por área. En la sección 1, en la entrada, y densidad por velocidad por área en la salida. Eso es lo que me quiere decir esta ecuación cuando la corriente es única, y esta es más general cuando hay múltiples entradas y salidas de masa al sistema. Entonces, ya el balance de energía como tal, que es la primera ley en forma de tasa, quiere decir que la tasa de transferencia neta de energía al sistema mediante calor, trabajo y masa es igual al cambio de la energía interna, cinética, potencial y otras. Y esto, como ya hemos visto, que la tasa de energía de entrada menos la tasa de la energía de salida va a ser igual a la variación de la energía respecto al tiempo. Entonces, cuando el volumen de control es estacionario, es decir, la energía del volumen de control, por definición, como se ha visto, es constante, y por lo tanto no hay variación de energía total en el sistema, y esa energía, por ende, es cero. Entonces acá vemos esta variación de energía estable. La variación dentro del volumen de control va a ser la misma, entonces por lo tanto, si no hay un cambio, esto va a tender a cero. Y se tiene que, la tasa de energía de entrada es igual a la tasa de la energía de salida, cuando se expresa en forma de tasa. Por definición, entonces se tiene que, la tasa de energía de entrada igual a la tasa de energía de salida. Entonces, la energía de entrada, que son las tasas que entran, que pueden ser con calor, trabajo, flujo másico, o masa, perdón. Entonces, la energía de entrada va a ser caudal de entrada, es decir, las tasas a las cuales la energía puede transferirse. Entonces va a ser calor, tasa de calor de entrada más tasa de calor de entrada, tasa de trabajo de entrada más la sumatoria de las entradas de cada flujo másico. Es decir, si tengo dos, voy a tener entonces dos flujos mágicos con su respectiva energía de movimiento. Va a ser igual al calor de salida más el trabajo de salida en forma de tasa más la sumatoria de cada una de las salidas del flujo másico por su respectiva energía del flujo en movimiento. Entonces tenemos que el lado izquierdo va a ser igual calor de entrada más trabajo de entrada, y como ya hemos visto que esta teta es igual a entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por z. Y esto va a ser igual, que es lo que entra, esto es lo que entra, va a ser igual a lo que sale cuando se trata de forma de tasa. Lo que sale va a ser un calor de salida, un trabajo de salida y una sumatoria de ese flujo másico, que es este, por el teta. Teta es, como ya hemos visto, entalpía más velocidad al cuadrado más gravedad por la altura. La primera ley, ya como hemos visto, se tiene que calor de entrada menos trabajo de salida, entonces va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos por teta, que es toda esta expresión que vemos acá, menos la sumatoria de entrada de los flujos másicos por el teta, pero a la entrada y acá a la salida. Entonces esto, cuando la dirección, esto es cuando el calor entra al sistema y sale trabajo. Es decir, el sistema realiza trabajo. Entonces, si se tiene valores negativos, significa que las direcciones a las cuales
se está transfiriendo la energía en forma de calor y trabajo son erróneas. Es decir, en vez de entrar calor, lo que va a estar saliendo, si en caso cuando te da el resultado de un calor negativo. Entonces, lo que hay que hacer es invertir los signos y hacer el análisis que ya hemos visto. Ahora, para dispositivos de una sola corriente, simplemente ese calor de entrada en forma de tasa menos el trabajo de entrada en forma de tasa va a ser igual al flujo máximo por esa variación de entalpía de las 2 menos 1 más velocidad 2 menos 1 al cuadrado más gravedad menos por altura de la salida menos altura inicial de la entrada, que básicamente es esta misma ecuación, pero ya no en forma de sumatorias. Entonces acá no hay una forma sumatoria, y acá esta también es una expresión cuando hay una corriente única, y esta ecuación la van a utilizar cuando es un sistema estacionario para volumen de control y cuando hay una sola corriente. Cuando hay varias corrientes, varias entradas y varias salidas, entradas y salidas múltiples, hay que utilizar esta ecuación. Acá vemos entonces, esta es la ecuación que hemos mostrado anteriormente, la última que presentamos en la diapositiva anterior. Podemos dividirla todo sobre, dividimos todo sobre el flujo másico, todo lo dividimos sobre el flujo másico, y vamos a tener entonces que, acá es flujo másico, un puntico, calor en forma de tasa sobre el flujo másico te va a dar calor específico. Trabajo o calor por unidad de masa, trabajo por unidad de masa de salida. Esta M con esta M se cancelan y así va a poder expresar en forma de masa o por unidad de masa. Calor por unidad de masa y en unidades de energía por unidad de masa. Entonces, si el sistema no experimenta cambios en la energía cinética y potencial, entonces estos términos se hacen cero. Y por lo tanto, se tiene que Q de entrada menos trabajo de salida va a ser igual a la entalpía a la salida menos la entalpía inicial. Entonces, se tiene, o es el cambio de entalpía del sistema, entalpía al final del proceso menos entalpía al inicio del proceso. Asimismo son los estados 2 y 1, al final del proceso y al inicio del proceso. Uno indica inicio del proceso y 2 final del proceso. Donde acá eso significa que esto es un cambio del sistema, eso quiere decir un delta de H, un cambio de la entalpía del sistema. En las páginas del libro de Senge, entonces se analizan algunos dispositivos como toberas, difusores, turbinas. Hay unos ejemplos de aplicación, los cuales ustedes como actividad van a presentar y exponer la próxima clase. Entonces,